verla entre las variables, ¿no? Para poder nosotros invertir en ello, ¿no? Cómo elegir una propiedad, ¿no? Para invertir en ello, ¿no? Entonces, ¿qué criterios realmente pongo a la mesa a discusión antes de explicar rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, cómo un gestor inmobiliario, cómo un desarrollador inmobiliario, y digo esto porque es parte de todo el ecosistema, ya que ellos y nosotros, de alguna manera, abordamos un tema muy particular cuando hablamos justamente en términos de desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir una propiedad para uno vincularse para el desarrollo de un proyecto inmobiliario? Pongamos unas ideas, a ver, ¿no? Para entrar en contexto. De repente, ¿cuántas inversiones o qué tipo de inversiones existen en el mercado? Pregunto aquí a todos en la comunidad. ¿Alguien conoce algún tipo de, digamos, un tipo de mercado y que sea diferente cada uno de nosotros? Quiero empezar a ver de nuevo en esta ronda de intervenciones para que todos participemos. ¿Cuántas líneas de negocios conocemos en el mercado inmobiliario? A ver, empecemos a ver, como inicialmente estábamos. Javier Solís, buenos días. Javier, ¿nos escuchas? Ya, bueno, Javier creo que está con un problema, perdón, de audio. Gilmar, ¿qué tipo conoces tú de algún tipo de proyecto inmobiliario? Bueno, hay varios tipos de proyectos inmobiliarios. Uno son lo que son las habilitaciones urbanas, son proyectos inmobiliarios. Luego están las parcelaciones, que es parecida, pero no son iguales. Luego están los multifamiliares. Esos son los tres proyectos inmobiliarios que se manejan bueno, en el Perú. Bueno, hay más, ¿no? Pero esos son los más usuales. Perfecto. Bueno, has hablado de dos líneas de trabajo, dos líneas de proyectos inmobiliarios que mucho suenan en nuestro mercado, ¿no? Como el caso de habitaciones urbanas. Alfredo, ¿conoces algún tipo Claro, sí. líneas de proyectos inmobiliarios que has escuchado o has participado? Claro, como decía mi hermano, esas tres que dijo, aparte también, como el tema inmobiliario me estás hablando genéricamente, también hablamos del tema de remodelación, hablemos también del tema de alquiler, hablemos del tema de compra y venta, ¿no? Y de búsqueda de propiedad. Hay más diversidad, ¿no? Que hay, ¿no? Diversidad de formas de... Creo que cada vez creamos más tipo de líneas de negocio, ¿no? Inmobiliario, cada vez. Pero yo sí, el conocimiento que tengo son los que dijo Gilmar y las que le dije, las que te estoy diciendo ahorita, ¿no? Si se me escapa por ahí una, bueno, me tendré que acordar. Pero las que sí participo seguido es, en el caso mío como agente, bueno, las compras antes de remate, tipo de inversión, ¿no? Antes y después. Lo de aquí es alquiler, que no me gusta mucho, pero igual lo tengo que hacer. Ventas de propiedades, que hago yo, ventas de propiedades, y también búsqueda de propiedad, ¿no? Eso es lo que yo hago más en mi trabajo. Bueno, y en el otro lado, como dependiente financiero, hago financiamientos inmobiliarios. Perfecto, creo que estamos aprendiendo bastante. Ya, al menos para entrar en contexto, hemos esbozado las diversas líneas de negocios, tanto de habitaciones urbanas como parcelaciones, como remodelaciones, alquileres, y etc., y etc. Y pueden haber muchas inclusive, ¿no? Podemos estar toda la mañana hablando de todas ellas. Los multifamiliares, exacto. Perfecto, multifamiliares. Gracias, Noemí. multifamiliares. Miren, ustedes mismos de alguna manera han identificado las diversas líneas de negocios que existen y que hay aquí en el Perú y en el mundo. Entonces me pregunto yo, ¿no? A manera de entender y abordar este tema que es muy interesante y es muy importante, sobre todo para los desarrolladores, gestores, emprendedores. Si estamos aquí viendo el tema de cómo elegir una propiedad para una inversión inmobiliaria, ya hemos más o menos delineado estas varias líneas de negocios, ¿no? Ustedes mismos lo han dicho, ¿cierto? Y eso me parece estético, porque ya estamos entrando un poco como al juego de este mercado, de esta línea de negocios. Entonces, mi pregunta es, miren, escuchen,
Mi pregunta es, ¿será para todos iguales el mismo criterio para elegir una propiedad, para hacer una inversión inmobiliaria? Van ustedes mismos a responderlo a su manera. Y vamos a empezar de nuevo. A ver, Gilmar, ¿tú qué crees? No, no son iguales. Para elegir, por ejemplo, una habilitación urbana, se tienen que cumplir ser ciertos criterios de factibilidad de servicios, de distancia, de la cantidad de metros cuadrados. Para una parcelación es diferente, la distancia varía, los metros cuadrados también, la forma de titulación, la forma de servicios. Para un multifamiliar también varía, ya no está fuera de la ciudad, sino está dentro de la ciudad, pero también tiene que cumplir ciertas condiciones, que está en un lugar céntrico, en un lugar que sea deseable, la cantidad de parámetros urbanísticos, etcétera. Entonces es totalmente diferente por cada proyecto, por decir. Perfecto, Gilmar. Muchísimas gracias realmente por tu aporte, porque estás centrando el tema. Y visto que Es un tigre. inicialmente, claro que sí. A ver, vayamos con Alfredo. Nos hablaste justamente de remodelación, alquileres. Solamente hablamos de una nada más. La pregunta ¿es igual realmente el criterio para poder elegir una propiedad en cuanto se refiere a una inversión inmobiliaria? ¿Ese mismo criterio para lo que es una remodelación y para lo que es una habitación urbana? ¿No? ¿Por qué? No, porque en el caso de las remodelaciones, acuérdate que es más rápido, es más factible, porque los permisos, no hay un tema de permisos, ¿no? Municipales, en ese sentido. Es más rápido, la inversión es más segura, ¿no? Ahora, disculpa que me extienda un poco. En el tema de las habilitaciones, lógicamente, para mí el enfoque son el levantamiento tópico para ver si el estado de suelo es licuado, arenoso, ¿no? Rocoso. En el tema de multifamiliares, sería el metraje y la escala de parámetros, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y en el tema de ventas de propiedades, sería la deseabilidad que tiene el comprador, que es el banco, para ver si la propiedad lo compra o no lo compra. Ese sería mi aporte. Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias. Qué buenos aportes, qué buenos aportes que estoy escuchando realmente, ¿no? Pero sigamos, a ver. Noemí, nos comentabas con el tema de multifamiliares. La pregunta es, ¿crees que para ti también es usar el mismo criterio para un multifamiliar y para las otras líneas de negocios que ya hemos comentado en el caso de habitaciones y remodelaciones, el mismo criterio para hacer una inversión inmobiliaria? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, Artur, no creo. ¿Ya? Porque tiene que ver, de acuerdo, como dijeron mis compañeros anteriores, el lugar, el metraje y cómo se va a distribuir el multifamiliar. Tenemos que ver también si se presta la propiedad, porque también si es de una medida que es muy, muy pequeña, también a veces no se puede desarrollar. Todo eso se tiene que observar para poder desarrollar un proyecto. Así es. Perfecto, Noemí, perfecto. Qué gusto, me da ganas, qué gusto de escucharlo realmente cada uno. Yo creo que todos más o menos tenemos una idea, ¿no? De este tema tan particular pero importante, ¿no? En el mundo de bienes raíces. Miren, lo que ustedes han dicho tiene casi el 99.9%. Hay que un poquito más agregar algunos conceptos que, según mi análisis, he estado revisando y ameritan, pues, ponerlos. Y justamente el día de hoy era justamente hablar de este tema. Me asignaron este tema que hable un poco para que podamos sintonizar y así, pues, hacer que nuestro ejercicio del día a día podamos aplicarlo realmente, ¿no? En el desarrollo inmobiliarios, como gestores que somos, realmente. Entonces, voy a explicarles un poquito relacionado con este tema, de qué criterios realmente tener en cuenta para elegir una propiedad a efecto de poder hacer una inversión inmobiliaria. Si bien es cierto, hay varias líneas de negocios que ustedes mismos lo han explicado: habilitaciones urbanas, parcelaciones, remodelaciones, alquileres, multifamiliares, como también operaciones en lo que se refiere en el ámbito judicial. Me refiero a los remates, ¿cierto? Muchos han estado participando, participan, y otros van a participar también, ¿no es cierto? Como también en temas de remodelaciones. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en una habitación urbana y una remodelación? Es muy simple.
Si estamos hablando de habitación urbana, estamos hablando que en el largo plazista, ¿no? No hay habitación urbana pues, que te pueda terminar en un mes o 3 meses, realmente, ¿no? Quien hablaría así en ese ámbito de tiempo sería pues una mentira y cruel, ¿no? Porque no es una habitación urbana que podamos hablar durante mucho tiempo, de poco tiempo, sino por el contrario, estamos hablando de un trabajo a largo plazo, ¿cierto? Porque las compras que pudiesen hacer en los lotes realmente, ¿no? Sea en la modalidad en preventa o ventas directas, estas realmente sus utilidades se verían pues como resultado recién pues después del año inclusive, ¿no? Por eso es que su utilidad ahí es entre 35, 40, hasta un 45%, de una forma está exagerada, ¿no? Muchos gestores hacen, bueno, deberán tener pues ellos sus motivos, pero más o menos está en ese rango. A lo que es referente, por ejemplo, a una remodelación que por lo general te da pues una rentabilidad, una utilidad entre 10 y 15%, pero en corto plazo. ¿Cuánto se puede hacer una remodelación? Dependiendo, ¿no? En cómo está en su estado de su proceso de construcción. Si, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, que una propiedad, de repente solamente son aires, y tengo que construir, levantar un departamento, entonces tengo que hacer todos los muros portantes, tengo que hacer todo el sistema constructivo, poner todos los accesorios, mobiliarios, y eso me va a demandar entre 2, 3 meses, ¿no? Corriendo, ¿no? ¿Y cuánto podría yo dar de beneficio al inversionista? ¿No? Si son 2, 3 meses, no se le va a dar, pues, lo que anualmente, pues, recibe un inversionista. Estamos hablando entre 10%, ¿no? 10%, considerando, pues, el 2,5, 3% mensual, que es el estándar por medio de mercado, ¿no? Para un inversionista. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? En términos de utilidad, ¿no? Más allá de repente de las características propias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una remodelación, en muchos casos, si es una remodelación interna, no voy a necesitar licencia, ¿no? El trámite no es poco, es escueto, pero en el caso de una habitación urbana, sí. Desde que entendiéndole a una habitación urbana como un proceso en la cual se requiere, pues, efectuar aportes, ¿no? Para fines de recreación pública, que son áreas de uso público, ¿no? Esto tiene que realmente concebir realmente en el proyecto para que el proyecto realmente pueda ser válido, ¿no? Porque recuerden ustedes que hay una comisión, ¿no? De la municipalidad en el área de desarrollo urbano, que justamente, ¿no? Van a evaluar realmente este proyecto, que tan viable es o qué tan no viable es. Realmente eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cuánto podría costar una habitación urbana? 400 y pico, ¿no? ¿Y cuánto es el derecho de la habitación urbana que se tiene que pagar? 4.400 y pico. O sea, si tienes que tener ya tus 4.000 soles y tantos para poder tú presentar tu proyecto de habitación urbana, ¿a quién? A la municipalidad, obviamente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Quién realiza la habilitación urbana? ¿No? Si me podrían preguntar por ahí. Este trámite lo puede realizar ¿quién? No solamente el gestor, también lo pueden realizar los propietarios. Y por lo general termina en eso. Por ejemplo, cuando tú quieres construir, por ejemplo, un proyecto de habilitación urbana, ¿no? Cuando no se llega a cancelar realmente por parte de todos los, entre comillas, propietarios, ¿no? O los clientes que compraron inicialmente el predio o el lote, muchas veces no llega pues a cancelar todos, ¿no? Por X motivos, porque se le murió la abuelita, porque se enfermó, porque se accidentó o X cosas, o se separaron realmente de la pareja y ya no hay una obligación según entre ellos, ¿no? Entonces se deja de pagar y prácticamente eso debilita pues, ¿no? El financiamiento que pudiese tener, en este caso, la empresa desarrolladora o el gestor en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que sencillamente, al estar en esta situación, no es posible sacar sus títulos, realmente. No poder sacar sus títulos, nadie podrá sacar pues, líneas de financiamiento como usualmente se espera tener, porque para eso se una casa y pidiendo construirle, a veces se saca una línea de crédito hipotecario para que pueda esto permitirle palanquearse y hacer su construcción. Bueno, ese es lo tradicional, realmente, ¿no? Ese es lo tradicional. ¿Quiénes pueden hacer su habitación urbana? El gestor, los propietarios, ¿no? Como lo vuelvo a decir, ¿no? Y los profesionales, los concesionarios, los titulares realmente que representan estas propiedades. Si me preguntan a mí, por ejemplo,
cuál, por ejemplo, en todo en lo que hemos conversado, cuál es la diferencia entre caso de una remodelación. Ya hemos hablado que el tema de la habitación es un plan a largo plazista, ¿no? Pero en el caso de una remodelación es mínimo. En una remodelación yo puedo acabar en un mes, ¿cierto? Dependiendo en qué etapa del proceso de construcción está. Por ejemplo, yo particularmente tengo acá pequeña obra en Los Olivos, que justamente solamente le falta el tarrajeo, el empaste y pintarlo, ¿no? ¿No? Obviamente hay que lijarlo, tenemos, ¿no? Pero ese es lo único que le falta. No me voy a demorar más de un mes, ¿no es cierto? Entonces ahí la inversión ahí es prácticamente rápida, ¿no? Tú inviertes y al mes ya estás prácticamente dedicando la inversión. El beneficio es rápido, ¿no? Entonces, en este proyecto, por ejemplo, que estamos trabajando, estoy yo considerando, por ejemplo, un tiempo de 2, 3 meses. ¿Y por qué 3 meses si lo voy a acabar en un mes? Porque estoy estimando también que las ventas no necesariamente tienen que ser en un primer mes, ¿no? Las ventas, tomando un valor comercial dentro del estándar, ¿no? Estamos pensando que en los 3 primeros meses, según el estándar de qué tiempo se pueda vender una propiedad, eh, estamos considerando para que se pueda vender dentro de los 3 primeros meses y que por consiguiente ahí la utilidad sería entre, si ponemos un 2.5, 2.8 mensual, más o menos pues saldrían 8 y picos, ¿no? De prácticamente 10% en todos estos 3 meses, realmente. Y que es bastante, ¿no? Porque no he visto proyectos que es menos realmente, ¿no? A lo que realmente debería de ser. Entonces, estos proyectos de remodelaciones son rápidos, realmente, ¿no? Hay que tener claro realmente qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Hay que tener claro los profesionales, el soporte y todas esas cosas. Entonces, estamos hablando de acá prácticamente de cosas muy importantes, ¿no? De cosas muy importantes en la cual nos va a permitir a nosotros delinear algunos criterios en cuanto se refiere qué criterios usar para un proyecto inmobiliario que referente a una propiedad. Entonces, hemos hablado líneas de negocio, ¿no? Y que ustedes mismos lo han expuesto. Hemos hablado de realmente las condiciones financieras, ¿no? Pero hay algo más importante, ¿no? Y esto recae justamente en la ubicación. No es lo mismo comprar o adquirir o una propiedad, ¿no? Si uno está pensando en invertir de repente una propiedad en la cual de repente sea todo alrededor casas, si lo comparas con un lote que tú quieras comprar donde todo alrededor hay comercio, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿dónde va a tener mayor tu propiedad? ¿En las casas o donde hay comercio? Obviamente que tú me vas a decir donde hay comercio, y efectivamente, ¿no? Porque en el comercio el valor es mucho mayor. ¿Y por qué? Porque hay tráfico, realmente, ¿no? Donde hay más gente que compre, más gente circula, hay más gente pues, que está realmente, ¿no? Y eso hace realmente incrementar mucho el valor. Entonces, eso es, ¿no? Eso no significa que en las zonas residenciales, como inicialmente estaba planteando, en los lotes tenga menor valor, ¿no? Hay zonas residenciales de menor y mayor escala, en el sentido de que de repente es una zona urbana donde son casas que tienen extensas áreas, donde se puede construir un montón, ¿no es cierto? Áreas de mucha altura y como en otras no. Mi pregunta es, ¿cuál es el inmueble, el terreno, donde presenta mayor valor? ¿En aquellas donde se pueda construir más pisos o menos pisos? ¿Quién me responde? A ver, vamos a pasarle a ver a Noemí. Noemí. Noemí, ¿me escuchas? No, no estuve muy atenta. Ya, la pregunta, Noemí, era justamente relacionado a lo que tú nos decías, multifamiliares. La pregunta Ya, es, mira, escucha, la pregunta dime. es, ¿dónde la propiedad tiene mayor valor? ¿En aquellos terrenos donde se puede construir de poca altura o de más altura? De poca altura o de más altura, a ver, yo creo que depende de la visión que tengas, pues, ¿no? Si el terreno es amplio y se puede poner un ascensor, vas a poder
aprovechar más el espacio, pienso eso. ¿Ya? ¿A Dice eso Gilmer, te refieres? Dime. perfecto, perfecto. ¿Y qué dice Gilmer? A ver, Yo creo que la propiedad, bueno, el terreno tiene más valor en lugares donde se puede construir más altura, porque a más altura construyes más departamentos y eso hace que pues puedas generar más utilidad, pero obviamente eso el propietario lo sabe, pues entonces le va a poner más valor. Bueno, no tanto, ¿no? Pero se puede negociar, pero sé que el valor del terreno va a aumentar. perfecto, Gilmer. Has acertado realmente con la respuesta correcta. Obviamente, es donde se va a poder construir más edificaciones, más unidades inmobiliarias, más departamentos, porque la altura te lo permite. ¿Y cómo uno puede saber la altura cuando a un terreno se refiere que uno puede construir más? Obviamente existe un documento, un instrumento que el gestor tiene que saber, los funcionarios lo saben, justamente que se llama el certificado de parámetros urbanísticos. ¿Y qué cosa es el certificado de parámetros urbanísticos? Justamente es una norma, es un instrumento que le permite pues al gestor identificar realmente, ¿no? Y podrá justamente eh, tu formato de inversión, ¿no? Creo que a eso le llaman cabida arquitectónica, en la cual justamente te determina a ti exactamente qué tantos departamentos puedes construir en cada piso y en todos los pisos realmente, ¿no? Si tú tenías, por ejemplo, un terreno, por ejemplo, de 1000 metros cuadrados, ¿no? De unos 20 por 50 regular, cuando digo regular, significa que tiene que ser un polígono exacto, porque si ustedes no lo sabían, un terreno que tenga pues como seis lados y es un poco atractivo, ¿no? Para los gestores, para los desarrolladores, ¿no? Tiene que ser regular, entendiéndose como dos lados iguales y en paralelo. ¿De acuerdo? Eso también es un tips. Si tú tienes, por ejemplo, 1000 metros cuadrados, le quitas su 30%, ¿no? ¿Serían cuántos? Son 300 metros cuadrados y tendrías tú 700 metros cuadrados de áreas construibles. Y si le quitas un 10-15% de la circulación, ¿no? Estamos hablando de cuánto. Estamos hablando de 700 menos 105, que quedaría más o menos 599, casi 600 metros cuadrados de áreas construibles. De esos 600 metros cuadrados, si lo repartimos en cada piso, en los 10 pisos que podría ser, ¿no es cierto? En los 10 pisos, ¿no? Prácticamente te quedaría 60 metros cuadrados, ¿no? ¿No? En cada piso, ¿no? En la cual podrías tú de alguna manera definir, ¿no? Tu área de departamento y sería muy interesante, muy atractivo, ¿no? Esa es un poco realmente la cabida arquitectónica, ¿no? Que te identifica realmente, ¿no? Qué tantas áreas construidas puedas tú tener, qué tantas circulaciones, qué áreas libres necesitas y todo eso, realmente, ¿no? Y eso es justamente al tema de hoy, ¿no? De saber dónde invertir exactamente, ¿no? ¿Qué criterios realmente yo puedo usar para poder desarrollar tu proyecto inmobiliario? Eso es referente a un proyecto multifamiliar. Pero en el caso de una habitación urbana, de repente podría ser qué tantas áreas de recreación pueda tener realmente este proyecto inmobiliario en el futuro, que, como se le llama un condominio, ¿no? O podría ser de repente si tiene sus documentos al día, cuando se refiere a título, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la aprobación, de la aceptación que podría tener un proyecto inmobiliario. Y muchas cosas más que me podría yo extender todo el día, pero en realidad el corte de tiempo nos gana, ¿no? Esto es en lo que se refiere a la ubicación. Pregunto yo, ¿podría ser igual el precio de un valor de una propiedad si uno que está al frente de un parque y otro no? Obviamente que el precio del parque, como es más atractivo, ¿no? Obviamente va a tener mucho mayor valor. Entonces, eso también tienes que tener en cuenta realmente en la decisión que tú puedas hacer una inversión de un proyecto inmobiliario, ¿no? Si fuese una habitación urbana, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, quieres hacer un condominio, y ese condominio, por ejemplo, ¿dónde resulta ser más atractivo? ¿Aquello que tiene áreas de recreaciones o aquel que lo tiene poco? Entonces, también forma parte de la evaluación para poder elegir un proyecto inmobiliario, ¿cierto? O, por ejemplo, en ese condominio que tú quieras desarrollar dentro de una organización urbana, por ejemplo, si tú haces una casa modelo, ¿no? Que otro que no lo tenga,
Entonces, también forma parte del criterio de decidir en dónde uno invertir. Entonces, todos esos elementos, todas esas variables realmente hacen realmente que el proyecto sea mucho más atractivo. Cuanto más cosas, más elementos hagan que el cliente que quiera comprar vea realmente, ¿no?, atractivo, va a sumar realmente, ¿no?, a tal forma que va a querer comprar esa propiedad. Y eso realmente es muy importante en lo que se refiere a una decisión, ¿no?, de querer comprar una propiedad en términos de inversiones inmobiliarias. No sé si hasta ahí tienen una pregunta. Bueno, creo que nos hemos extendido más de la hora. Vamos a programar en todo caso una segunda fecha para que también podamos realmente seguir conversando realmente con ese tema que está muy, muy interesante, realmente referente a proyectos inmobiliarios y diversas líneas de negocios y eso, ¿no? Bueno, si no tienen alguna pregunta, Javier, Noemí, ¿alguna pregunta? Gilmar, ¿tienes alguna pregunta? No, Arthur. Ya, perfecto. Entonces, espero haber sido claro, ¿no? Alfredo, si tuvieras alguna pregunta, normal lo haces. Si tuvieran alguna pregunta, nos dicen, ¿no? Nos están llegando recién. No, todo bien, bien resumido, para que es muy interesante. Muy Estamos bueno, viendo muy bueno. gracias, Alfredo. Estamos viendo justamente, ¿no?, un tema que muy pocos tocan, ¿no?, pero sí muchos hacen, ¿no?, en cuanto se refiere a proyectos, a desarrollo de proyectos inmobiliarios, ¿no? Justamente estamos viendo, para los que están llegando, cómo elegir una propiedad para una inversión inmobiliaria, ¿no? Entendiéndose como una inversión inmobiliaria, ¿qué cosa es una inversión inmobiliaria? Ya para terminar, ¿qué es exactamente una inversión inmobiliaria, no? Es decir, una inversión inmobiliaria, ¿qué es exactamente, no? De repente será invertir en inmuebles, sí, pero ¿qué más, no? De repente una inversión puede ser de una persona o de varias personas. Si estoy hablando de una persona, de repente yo puedo invertir, de repente como Arturo, o como Alfredo, como Gilmar, como Marcos, como Nemi, invierto yo solo, ¿no? O si te agrupas, y es una forma colectiva, donde puedes hacer un pozo, y a que eso le llaman una junta de capital, y en esta junta de capital pueda de repente adelantar un pago al propietario y a fin de que puedan desarrollar un proyecto, ¿no?, en la modalidad contractual que ustedes puedan elegir, sea negociación en participación o lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces, por eso ya va a partir ya de la negociación como uno llegue, realmente, ¿no? Como esa es ya la estructura realmente de un proyecto, y lo que yo lo estoy más que todo enfatizando a lo que cómo debería ser realmente, ¿no?, qué criterios debería tomar para elegir una propiedad para yo poder invertir, sea en la modalidad que puede ser. Solamente hemos hablado, por términos hace tiempo, de remodelaciones y habitaciones urbanas, ¿no? En resumidas cuentas, una habitación urbana te demandará, pues, ¿no?, a mediano y largo plazo, porque esa es la realidad, y una remodelación de una casa es cortoplacista, ¿no? Tu utilidad, como dije antes, te va a arrojar más o menos una utilidad entre 10 y 15%, pues, partiendo de qué tanto tiempo vas a necesitar, ¿no? Una evaluación es corta, ¿no? Puede durar un mes o 15 días realmente, ¿no? En el caso particular, yo les puse como ejemplo que tengo una remodelación que me va a durar menos de 15 días, ¿no? O sea que al mes ya voy a tenerlo terminado, ¿no? Pero por términos de tiempo, en cuanto a la venta se refiere, le estamos poniendo 3 meses porque ese es el estándar, ¿no?, que me puede durar la venta de una propiedad. Bueno, amigos, me gustaría hablarles, voy a programar otra fecha en todo caso, para seguir hablándoles de repente, ya no de remodelaciones, sino que vamos a hablar de multifamiliares, ¿no?, que son temas mucho más profundos, pero que ameritan, pues, su análisis, ¿no? De mi parte si no hay más preguntas, les agradezco por estar el día de hoy. Muchísimas gracias, amigo Gilmer, Marcos, muchísimas gracias, Noemí, Edgar Guerrero, muy bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Javier Solís, muchísimas gracias, Emily Ortega y nuestro amigo William Supo. Si no hay más preguntas, los invito pues, a estar en una próxima fecha, espero que sea pronto, y así seguir conversando y analizando pues, este tema que es tan particular, es muy importante, ¿no?, cuando se quiere invertir en una propiedad y hacer una inversión inmobiliaria. Sea cual fuese, no hemos hablado de remate, ya lo veremos después, que también es una modalidad de negocio realmente que se da en la práctica, que muchos lo desconocen y otros sí, pero no lo han visto de repente en este análisis que estamos haciendo nosotros. De mi parte será muchísimas gracias, Gilmar, Alfredo,
Marcos, Noemí, Javier, Solís, Ortega, Edgar, William, Emily. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Artur, gracias, Artur. Y será hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Artur. Gracias.